República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria a la unidad. Filosofía descolonizadora para la transformación de la educación. Clase 4. Educación para el desarrollo sustentable. Presentado por el Dr. Edgar Figuera, docente investigador de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ok, fíjense bien. Esta parte vamos a retomar algo de lo anterior, la descolonización y la praxis, pero fundamentalmente educación para el desarrollo sustentable y el programa de investigación, pensar diferente, pensar decolonial. Voy a empezar por este principio, porque esta es una tarea pequeña. Nosotros estamos haciendo, a solicitud del profesor Lenin, el programa de investigación del doctorado. Esto para, así, a lo mejor le suena Israel Lakatos, que hizo su famoso libro Contra el Método, que él era partidario de los programas de investigación. Nosotros también hemos venido construyendo programas de investigación y trabajamos por programa de investigación, no por línea de investigación, que es un reduccionismo ontológico y epistémico de los problemas. Entonces se fracciona y se hace en línea de investigación. Un programa de investigación plantea problemas, nudos críticos que tiene una sociedad en un momento determinado, pero en una relación presente, pasado-presente, porque de una manera la afloración de un problema hoy, de una u otra manera, que tiene sus conexiones, bien sea con el pasado reciente o con el pasado lejano, pero de una manera tiene conexiones. No se puede explicar el 4 de febrero del 92 sin el Caracazo del año 89. Pero tampoco puede explicarse el Caracazo del año 89 sin las condiciones socioeconómicas de precariedad, de pobreza, de inanición de la sociedad venezolana, producto de unas políticas neoliberales, de un aburguesamiento, de un robo que hicieron familias venezolanas que se asociaron con los gobiernos de turno para drenar a su bolsillo el dinero de la renta petrolera, el dinero de los petrodólares, de las divisas que entraban al país. Entraban por un lado y salían por otro lado. Eso que el dinero era de todos, no, pues la gente está muriendo de hambre, pues el 80% de pobreza había en el país. Se fue la herencia que le dio la Cuarta República en el año 99, cuando Chávez asumió el poder. Más del 80% de pobreza. Entre pobreza extrema, atroz, y pobreza crítica. Así estaba la sociedad venezolana. No sé cómo explicar una secuencia histórica de hechos concatenados, encadenados, que uno y otro tienen relación. Entonces no los puedes fragmentar. Entonces para eso es importante los programas de investigación que dan cuenta conceptual, se categoriza, se establecen las categorías asociadas a esos conceptos que dan cuenta de la situación problema, y se derivan de ahí proyectos de investigación. Pero hay un marco teórico que se somete a atención en las investigaciones, pero que es un marco compartido, no rígido, no fijo, no es un blackout, no, marco teórico que las categorías se van dinamizando en la medida que se va desarrollando la investigación. Entonces eso es capital. Entonces se está haciendo un programa de investigación para eso, donde los temas, problemas que se plantea la educación actual, sobre la transformación del aparato de Estado, sobre las políticas, sobre su financiamiento, sobre la bancabilidad territorial, la localización, la relación entre comunas y unidades educativas, la pedagogía comunal, la pedagogía de contexto, el sujeto pedagógico, la relación de enseñanza y aprendizaje, los temas problemas, la reforma o la revolución de las currículas, de los contenidos, en fin, de la arquitectura escolar, la formación del docente. O sea, los temas son cualquier cantidad. Pero en todo caso,
que todos esos temas pasan por la forma en la cual nosotros pensamos, interpretamos, comprendemos y explicamos la naturaleza que define la esencia de los problemas en educación. ¿Qué es lo que es colonial? ¿Qué es lo que no es colonial? ¿Qué es lo que es? Hay que descolonizar de la mentalidad y de la praxis que hacemos como rutina y vida cotidiana en el ámbito educativo. Entonces, el tema es complejo, no se hace de la noche a la mañana, eso supone transitar varios años de varias generaciones. Nosotros podemos, por ejemplo, hay algo que es una contradicción. La política de la formación docente depende del ministerio, de los dos ministerios, del Ministerio de Educación Universitaria y del Ministerio de Educación, el Ministerio del Poder Popular para la Educación. La política es formar a los docentes, pero las instituciones que forman a los docentes, en su gran mayoría no dependen del ministerio, el ministerio tiene ascendencia sobre eso. Anteriormente, cuando existían los pedagógicos, cada uno por su lado, ni siquiera en eso tenía incidencia el ministerio. Cuando se formó la UPEL, menos todavía. El ministerio no tiene incidencia en las escuelas de educación de las universidades autónomas. Es decir, el tema es complejo de la formación, aunque la política sea muy clara y quién es el ente que tiene que generar esa política, como es este caso. Pero una cosa es ser el responsable de una política de formación docente y otra cosa es tener el control, la incidencia directa sobre las instituciones que forman a los docentes en función de esa política. Lo que ha asistido de eso era una ruptura entre la política y la praxis de la formación docente. Para poner un ejemplo, solamente uno. Entonces, estamos haciendo un programa, la primera vez que se hace en Venezuela, un programa de investigación que dé cuenta de eso. Eso supone un marco referencial, un marco teórico, ontológico, axiológico, epistémico, teórico y metódico, que permita enunciar y formular problemas que su desarrollo, sus capacidades y potencialidades resolutivas va a tener consecuencia en los procesos de descolonización, tanto del sistema de la escolarización como de la gestión escolar lugarizada en cada uno de los territorios o donde ha accedido la unidad educativa, pero también dentro de en los procesos de formación docente. Todo el desarrollo de estos problemas está marcado por el signo de una búsqueda intelectual que pretende hacerse cargo del significado teórico y práctico, de una crítica radical a lo instituido, a lo colonizado. Entonces, intenta descolonizar ese proceso. No hay proceso de descolonización sin crítica a lo instituido, a las formas coloniales. Eso no quiere decir que una vez generado el proceso de descolonización, la crítica se jubila, no, todo lo contrario. La crítica es permanente, es un factor consubstanciado en la configuración de el desarrollo de la decolonialidad. Estamos plenamente conscientes de la vaciedad de semejante frase fuera de los contenidos precisos que podrían dotarla de vitalidad. O sea, una frase como la que acabo de denunciar puede quedar fuera. Bueno, eso no tiene sentido, sí, la crítica radical, descolonizar, si no le damos contenido. ¿Quién le da contenido? Por segunda parte, el intelectual dedicado a eso. En el sector educativo, todos los docentes, todas las docentes que hacen vida en ese sector, que piensan en el ejercicio cotidiano de la praxis pedagógica, de la formación, en la relación de enseñanza y aprendizaje, pero pensada desde la transformación. Una tarea importante que tienen que hacer todas las unidades educativas, todas, es hacer una valoración de los textos escolares, su pertinencia, su enunciación,
su discurso, que está subido entre líneas en la hermenéutica semántica de sus enunciados, que no se ven pero que están. Eso es lo ideológico. Otra tesis es los diversos problemas articulados a la dimensión ideológica colonial forman parte hoy de un debate agudo y matizado. Es decir, el colonialismo supone una estructura ideológica. Para mantenerse, ya lo vimos como por los ejemplos del Caribe. El Caribe pasó por un proceso brutal, criminal, genocida de colonialismo, y después hubo un proceso de descolonización para convertirse en Estado-nación, muchos de ellos. Aunque dependiente de una comunidad económica que lo subsume y lo obliga en la relación centro-periferia a ser permanentemente territorios colonizados. Pasa aquí en Caribe y pasa en África, pero también pasa en Asia. Entonces, esos procesos hay que pensarlo desde la lugarización, desde la enunciación local, pero sus explicaciones no son locales. Ahí está el punto fundamental. Como intelectuales, todos y todas, pensamos lo local, enunciamos lo local, pero lo pensamos en la geopolítica del sistema mundo de la modernidad, colonialidad, que tiene sus expresiones materiales, geohistóricas, geoculturales, en las formaciones económicos sociales, capitalistas, de producción, apropiación y acumulación del plusvalor. Entonces, los diversos problemas articulados de la dimensión ideológica y colonial forman parte hoy de un debate agudo y matizado, así como lo forma también del proceso de descolonización. Son múltiples los enfoques y de muy variados signos sus implicaciones en la salud, en la producción, en la educación, por supuesto, en todos los factores, en la vida familiar. Como vemos, fíjense bien, voy a poner un ejemplo aquí. Cuando daba clase de antropología, en una experiencia hicimos con los estudiantes de antropología, en el curso dijimos que iban a hacer un trabajo sobre etnografía, y en ese momento estábamos haciendo un trabajo junto con una investigación sobre la constitución de la familia en el municipio Sucre, junto con el profesor Rafael López Sáenz, que era el responsable de la investigación. Yo era investigador de campo, pero él era el responsable de todo el proyecto. Es todo lo que hoy conocemos como el municipio Sucre, Petare, para allá, pero son más de 1000 barrios que hay por ahí, 1000 comunidades diferentes. Entonces, se generaron ahí concepciones sobre cómo abordar el proceso desde la lugarización. Entonces, a los estudiantes, metimos estudiantes, por supuesto, a ese proceso de investigación, pero es para que se asumieran lo que eran las metódicas etnográficas de registros, clasificación, organización, tabulación y categorización de la información, para generar un corpus que nos permitiera construir una teoría relacionada con los temas, problemas que estábamos investigando. Les dije que en su casa hicieran huelga de televisión. Desde el lunes hasta el domingo iban a tener en su casa, hablar con sus padres, su familia, su hermano, va a tener el televisor apagado. No se entendía muy bien la cuestión, pero digo, mantengan el televisor apagado y registren qué es lo que hace en la vida cotidiana en la casa sin el televisor. Entonces, ¿cuáles eran los temas? ¿De qué hablaban? Si era que hablaban. ¿Se reunían la familia? ¿De qué conversaban? Entonces, lo que salió de ahí fue extraordinario. Visitaban a los vecinos, se iban a la calle, se iban a dónde, qué hacían en la casa, después que llegaban del trabajo, de la
o de la universidad o de las escuelas. Entonces, me acuerdo de una de las estudiantes decía que su familia se mantenía unida porque el televisor funcionaba. Si el televisor se echaba a perder, la familia se deshacía, porque no tenían temas de conversación comunes sobre los temas de la familia. No se hablaba de la familia, no tenían una agenda para hablar de los temas de los hijos, las hijas, los temas de la esposa, del esposo, los temas conyugales, los temas de la pareja, los temas de la intimidad, los temas de la gestión financiera. No se hablaban los temas de la casa. O sea, la agenda había sido sustituida, la agenda de la memoria, de la oralidad, del diálogo, fue sustituida por el aparato de la industria cultural, el televisor. Y detrás del televisor, toda lo que es la carga ideológica, el metabolismo ideológico que configura una forma de ser, hacer y pensar, de pensar el mundo, de pensarse a sí mismo, que viene con la televisión. Entonces era grave. Mucha gente decía, otro decía que se cerraba en su cuarto. ¿Explico? Eso cuando el celular no era parte de la vida, se hablaba de los 90. Ahorita no, ahorita la gente, si no tiene sentido poner esa tarea, ese ejercicio etnográfico, porque como cada quien tiene su celular, entonces se mete en su cuarto y es lo mismo. Pero podía hacerse con el celular. Cero celular en la casa. Cuando se llega a la casa, no hay celular encendido, porque están todos ahí, no se van a comunicar entre todos por el celular de un cuarto a otro. Entonces, ¿cómo hacer eso? O sea, descolonizar eso significa pensar el aparato educativo, el sistema educativo de una manera distinta, de otras lógicas, de sentido, de significación, de otra arquitectura que permita rehacer el tenor de lo que son las unidades educativas, para que la política del Estado pueda entrar no solamente en la comunidad y en la unidad educativa, sino en el aula, y mucho más allá del aula, en esa relación dinámica donde vive la enseñanza y el aprendizaje, que es la relación dialógica entre estudiantes y maestras y maestros, cotidiana, en un ejercicio, en un curso, en un tema que se está explicando. O sea, en ese proceso de la praxis pedagógica que se genera en la aula. Son múltiples los enfoques y de muy variados signos sus implicaciones. En diferentes publicaciones se ha hecho énfasis sobre lo que es el pensar decolonial, pero muy pocas veces ha aterrizado en las dimensiones concretas de una praxis tan fundamental, tan esencial, tan metabólica como es la praxis pedagógica. Pensar lo decolonial desde lo que estoy haciendo hoy, en este momento, junto a un grupo de estudiantes en el aula. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo no lo estoy haciendo? Esto es colonial, no colonial. No tiene que ser una pregunta permanente, lo colonial o lo descolonial. Ahí está la dialéctica. Incorporar esas dos dimensiones de la dominación o de la emancipación a la praxis. Está presente. No es que una se quedó por ahí atrás, no, está con nosotros, la llevamos a donde sea y la llevamos a la praxis. Entonces, lo importante es eso. Entonces, ¿cómo recorrer y así aprender en esa praxis los ejes teóricos que recorren, que estructuran el pensar la educación y sus concreciones a través de las expresiones metódicas de la didáctica? Eso es capital. El fundamento, lo central en el pensamiento dialéctico decolonial, en su seno se debate diferentes concepciones sobre la propia dialéctica, sobre la propia filosofía, sobre la propia ideología, sobre la propia teoría de la cultura, sobre la propia finalidad de la educación,
la forma como se piensa y cómo se hace esa praxis, cómo se establecen las relaciones entre ambos. Estas concepciones están necesariamente articuladas a matrices teóricas más globales, de las cuales dependen. Es lo que decíamos anteriormente con el ejemplo de la profe y estimada y querida Casimira Monasterio. Lo que ella dice: yo pienso el mundo desde Kuriepe. Construye, domina su espacio lugarizado, sabe dónde está la vecina, qué es lo que hay en su casa, su mundo, pero también ve en ese mundo, ese espacio acotado, subalterno, fronterizo, lo ve las imposiciones, las mediaciones, los impactos, las consecuencias de un sistema mundo mucho más abarcante, pero lo ve ahí. Pero para verlo ahí necesita un conocimiento absoluto, profundo, estructurante en esa relación presente, pasado, presente de los aconteceres que suceden, que tienen vida en ese espacio donde existe el ser junto a otros seres. Lo mismo en Kuriepe, pero lo mismo en el aula de clase, en la escuela, en el recreo, en la comunidad, en reunión de padres representantes, en la reunión de familia, en el ministerio, en el equipo de gestión de las políticas del Estado. O sea, tiene una diversidad de contextualidades donde están presentes esa dicotomía, pero que a la vez es dialéctica. Nuestro discurso permea formas coloniales y formas decoloniales. De la decolonialidad está forzosamente implicada en una teoría de la sociedad, de la cual se sirve para fundamentarse sus propias categorías. Así como ahí Durkheim, al comienzo positivista, pero después su sociología es funcionalista, pero tú tienes una teoría funcionalista de la sociedad. Pero Augusto Comte hizo una filosofía positiva del Estado y del ser. Después vino un mestizaje entre positivismo y funcionalismo. Eso se le llamó neofuncionalismo y por otro le llamaron neopositivismo. Después vino el estructuralismo, que nace con la lingüística de Ferdinand de Saussure, que lo asume primeramente una de las disciplinas de la cual yo formo parte, la antropología. El estructuralismo, Althusser, uno de los grandes estructuralistas, Edmund Husserl fue estructuralista. Yo sigo siendo estructuralista, marxista, estructuralista, que hace pensamiento decolonial, que construye pensamiento decolonial. Pero el aparato crítico de Marx sigue siendo el corazón de la descolonización. Claro, tiene una lectura en nuestra América que es diferente a la lectura que le dio Marx y Engels en su época, en su momento histórico en Europa, en el eurocentrismo, donde se debatían varias hegemonías después de la decadencia del Imperio Español, pasa el Imperio Austrohúngaro, después la separación Alemania, Inglaterra, o sea, Francia posteriormente a la cola, pero ahí había varios territorios que después del siglo XIX, con la conformación y la configuración de los estados nacionales, se fueron haciendo y luchando por la hegemonía europea. En pleno siglo XIX, a mitad del siglo XIX, se desarrolla un pensamiento crítico que tiene que ver con la vida cotidiana de ese momento, que ha generado hasta ese entonces formaciones económicas, manuscrito de economía y filosofía de 1844 de Carlos Marx. Vio cómo el efecto que estaba teniendo en ese momento la sociedad industrial, que despega de 1750, pero que con la Revolución Francesa de 1789 tiene una abarcabilidad mucho mayor en Europa. Entonces comienza una reconfiguración del capital, del capitalismo, de las relaciones sociales de producción, de la propiedad,
a partir de esa revolución que afecta la vida. Hay una precariedad y un empobrecimiento por uno y un enriquecimiento por otro, y es cuando comienza Carlos Marx a ver y analizar y a identificar eso. Hizo un marco categorial, pensamientos críticos, unas categorías fundamentales que tienen vigencia todavía para analizar eso. Después eso trascendió al ámbito mundial. En los pueblos que querían emanciparse fueron asumiendo un pensamiento crítico coherente con los procesos emancipadores. Nadie se emancipa desde el pensamiento conservador. Nadie que quiere emanciparse, liberarse, independizarse, va a ir a la fuente conservadora para anclarse en la dominación y el ser dominado. No, por lo contrario, un pensamiento a todas las organizaciones que se estaban conformando en la época, después de la Revolución Francesa, sindicales, gremiales, le hacían falta unos asideros teóricos, ontológicos, metódicos, nuevos, en función de las nuevas demandas que estaban haciendo, en función de las nuevas organizaciones. Y ese fue el pensamiento marxista, de ella, de Marx y de otros de la época, que fue fundamental para los procesos de criticidad, de organización, de organicidad, de pensamiento crítico en la época, y también de lucha interna, ¿no?, entre países, entre sociedades, guerras civiles, todo eso, por tener unas condiciones de vida que no sea la precariedad, que no sea herencia de la precariedad, sino tener por lo menos una luz, una utopía, una esperanza de que es posible vivir humanamente, felizmente, en otro tipo de condiciones, en otro tipo de relaciones. Entonces yo creo que eso es importante sostenerlo. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? Hay que hacer una especie de... Yo sé que el que es docente, aunque así como los médicos cuando se van a graduar hacen el juramento de Hipócrates, los docentes no hacemos eso, pero el ser docente, ser Dios docente, ser Dios maestro, ser Dios maestra, ya establece un compromiso con su conciencia y su forma de ser. Si sabe que no le puede pasar los niños a la otra maestra de segundo grado si no sabe leer, aunque no haga un acto de profesión de fe sobre la práctica docente, lo hace consigo mismo. Tiene que obligarse, tiene que generarse, tiene que pensar cómo los niños en su media tienen que saber leer, escribir, comprender lo que leen, explicarlo, para pasarlo a otro grado. Entonces hace un compromiso. Entonces el compromiso significa un compromiso con la construcción teórica y con la transformación práctica en función de esa teoría que pones en tensión para ver si funciona o no funciona. Si no funciona la teoría, tú las cambias, las reorganizas, las transformas, pero no la puedes dejar de lado. Es como la primera tesis que plantea Nelson Maldonado Torres sobre los procesos para descolonizar. Él dice que la primera tesis es colonialismo, descolonialidad y otros conceptos relacionados generan ansiedad y miedo. Uno de los procesos realmente psíquicos más perturbadores de las transformaciones es salir del estado de confort, aunque sea pobreza, es lo que se conoce. Entonces la psique humana, ese salto no lo hace vacío, hacia el vacío, necesita tener algunos asideros que le permitan llegar allá, por lo menos saber dónde va a llegar. Entonces esta tesis de Nelson Maldonado Torres considera la atmósfera que se crea y las actitudes predominantes que se vuelven dominantes. Cuando alguien plantea la pregunta sobre el significado y el sentido del colonialismo y de la descolonialidad, ¿cómo hacer ambos procesos? Ya le decía, eso persiste.
aunque sea el ser total, absoluta, estructuralmente descolonizado, lo es porque tiene conciencia de lo que es el colonialismo o la colonialidad. O sea que en esa relación no dicotómica presenta el ser parte de su configuración en los procesos de emancipación, independencia, de liberación, de dar esos saltos cuánticos de cualidad y de cualificación transformadora de la sociedad y el espacio donde tiene, como lo dice el enunciado sobre la calidad educativa. Es un proceso transformador de las condiciones de igualdad y justicia de la sociedad del presente. O sea, ahí hay una dialéctica entre tener conciencia del ser que es hoy el estudiante, la estudiante, y del ser que se desea que sea. Valga la cacofonía ahí. Ese ser que es hoy tiene que ser un ser diferente. Si este llega hoy desde la colonialidad de un sistema mundo, de una forma de vida, familiares, comunitarias, locales, escolares, ¿cuál es el ser que se desea como descolonizado? Entonces ahí hay una travesía, hay un proceso histórico, hay un metabolismo pedagógico que cierra y expresa una praxis distinta. Ese de venir siendo no es acabado, no está ahí, no es inerte, sino que es una dinámica de vida cotidiana en el espacio escolar que se da esa transformación viva. El enunciado no es un enunciado muerto para los libros, no es un enunciado que se hace vida, se consubstancia con la producción material, social y simbólica de las estructuras de la pedagogía en el aula de clase, en la escuela. Entonces ahí hay algo que es fundamental, que nadie se calle. Esto es importante. Cierro con eso. Una comunidad de hombres libres es cada vez menos probable por todo ese sistema de alienación mundial. Esto lo dice el maestro Rigoberto Lago. Una comunidad de hombres libres es cada vez menos probable. Cada grado de progreso, entre comillas, eso que llamamos progreso, ya yo lo he referido en otro, lo que es la relación progreso, consumo, modernidad, consumo, progreso. Cada grado de progreso, entre comillas, festejado por todos los burócratas del mundo, es en verdad un nuevo grado de barbarie que nos hunde un poco más en el sopor universal de la civilización occidental. Descolonizar es desoccidentalizarnos, salir de esa ideología impuesta. Nosotros no somos occidentales, pero se nos impuso que somos occidentales y cristianos desde el eurocentrismo. Entonces, descolonizar y pensarlo significa, en esa dialéctica, tener presente que nos hicieron ideológicamente occidentales, pero históricamente no lo hemos sido. Ahora, ese no lo hemos sido, entre un ser que tenemos colonizado, que se piensa occidental, a un ser que se desea, está ese metabolismo que es una praxis pedagógica de la transformación. Es una invitación a todos y a todas a repensar nuestra praxis de una manera distinta. Detrás del pánico de la destrucción nuclear se esconde la discreta muerte del espíritu infligida por la verdadera enfermedad del siglo XX, la idiotización. No pensar es hacer idiota a la persona. Muchísimas gracias. Gracias por observar esta presentación. No olvides suscribirte, dar me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.